Porque yo me quedé muy, Sí. fue como muy refrescante el cambio de hombres, 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 mujeres. Okay. Que precisamente de eso vamos a hablar, del rol del psicólogo en el trabajo con usuarios con adicción, porque tú dices, bueno, con las chicas, ¿ya antes habías trabajado con usuarias, con chicas con adicción? Sí, pero Ya. nada más, decía en la parte más psicoeducativa, no Ajá. propiamente. ¿En individual o en grupal? No grupal. Grupal. Ya. Sí, de hecho yo cuando ingresé en esta ocasión en este espacio donde me di cuenta que ocupaba como más ayuda fue cuando estaba el femenil acá por las vías y habían como 15, 20 chicas y muchas chicas traían pues historias de abuso sexual, de violencia, codependencia y no me quise yo meter esos temas porque yo sentía como que no era justo pues que yo entrara en esos temas ni en lo grupal ni en lo individual y aparte digo tampoco me consideraría experto en ese tema como no quise abrir cosas y ahí fue donde bueno ya después hicimos un foro de psicólogas para pacientes y bueno pero sí hay momentos donde sí hay temas que digo ouch, esto no. Sí, creo que como estoy empezando a explorar nuevamente, por ejemplo, en esa sesión me tomé la libertad de preguntarles temas de su interés, más que yo llegar y querer imponer algo, como normalmente lo hago con los chicos. Entonces, escuchar sus perspectivas y cómo todas terminan en el mismo punto, me ayuda a mí a saber como por dónde y más o menos de qué manera lo puedo hacer. Ok, sí, pues de hecho los libros dicen que entre más el usuario se integre en su proceso de rehabilitación, tiene mayor posibilidad de cambio, ¿sí? Y en ese sentido, ¿tú cuál consideras que es como la labor de nosotros como psicólogos en el trabajo con pacientes, ya sea hombre o mujer, con adicción? El de nosotros, pues yo creo que sobre todo reforzar esta parte de todo lo que se pierde allá afuera, es decir, cosas que empiezan a dejar de lado, desde la despersonalización, volverla a trabajar, quiénes son, cómo influimos nosotros en esa parte, siempre entendiendo cuáles son nuestras limitantes también y que no somos curanderos, magos, ni nada de eso. Entonces dotarles de ciertas habilidades que a lo mejor perdieron o reforzar las que ya tienen, cognitivas, emocionales, sociales, ¿sí? Buscar también la reinserción siempre, informar también, ese también es un papel muy importante del psicólogo en el área que sea, pero yo creo que particularmente en el tema de las adicciones, pues es un foco de interés. O incluso el construir nuevas herramientas con los usuarios, que ahí pues es todo un proceso. Y fíjate que yo consideraría, no sé tú, que el trabajo con pacientes que están internados en un centro de rehabilitación de cualquier modelo, como una terapéutica, Minnesota, etcétera, y más cuando es de tratamiento involuntario, llega a ser un poquito más pesado que los del propio consultorio, porque igual llegan al consultorio también minimizando el consumo, diciendo que pues, minimizando sus consecuencias, etcétera. Entonces, cuando llegan a estos espacios de manera involuntaria, por lo menos me ha tocado que en su mayoría buscan como pues quedar bien con nosotros, minimizar el consumo, responsabilizar a los demás de sus actos. Entonces, híjole, en lo que el usuario se da cuenta que sí tiene un problema o acepta que sí tiene un problema, que sí tiene un consumo, vamos, híjole, ahí nos aventamos un par de sesiones y es luchar contra corriente, ¿no? Porque ya todos sabemos que está aquí por consumo, menos él pareciera que sigue defendiendo su consumo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí es una parte muy desgastante también, pero yo creo que por eso es importante, no creo. Sé que también es importante que por eso nosotros terapeutas también tengamos como nuestro espacio con algún otro terapeuta, que no vayamos como dejando de lado también la parte y la responsabilidad de también estarnos constantemente pues trabajando, ¿sí? También. Entonces, en estos espacios, pues sí, de repente es como llegar y es un ambiente totalmente distinto. Anda.
Llegó. Familia. 5 minutitos. ¿De John, no? Sí, de John. Lo dividimos en 2 partes y lo terminamos después. Bueno, nada más para ir cerrando esta parte y luego podemos continuar con otro tema, porque yo sé que tú eres una psicóloga muy capaz y que sabe bastante. Y a lo mejor la invitación a modo personal sería que igual participases un poco más en la asesoría de casos, ¿no? Que es un poquito el tema que tú decías, de que nosotros como terapeutas necesitamos también ir con nuestro propio terapeuta, empezar, porque igual para no contaminar el proceso de los usuarios, y también estar en asesoría de casos, porque al final pues todos tenemos puntos ciegos, o sea, nadie es tan experto en la psicoterapia, o sea, realmente tenemos que seguir en ese trabajo pues sí, es un trabajo en conjunto, ¿no? A nivel personal, a nivel, pues de muchas situaciones. ¿O tú cómo lo verías ahí? Disculpa, que te voy a pasar por unas velas. Pásale, Adriancito. Sí, ¿cómo verías tú esa parte que decías de, pues sí, que nosotros necesitamos llevar nuestro proceso y bueno, yo complementaba con, pues también tener el tema de asesoría de casos que... Ok, sí, es un tema de mucho interés, pero luego también pienso hasta qué punto estamos transgrediendo también con la integridad del usuario, hasta qué punto podemos también platicarlo y que sea propiamente una asesoría y no se vuelva como un intercambio de chisme, es que tal esto, es que tal aquello. Entonces, por eso a lo mejor considero que es importante siempre mantener esta mirada profesional de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, porque pues no estamos hablando de cosas, de situaciones, estamos hablando de personas. Entonces, por eso trato también de ser muy cuidadosa y todo eso. Y el tema de la asesoría pues puede ser una herramienta muy importante, sabiéndola utilizar con eso, con un criterio más profesional y todo eso. Sí, fíjate esa parte de visión profesional, porque no sé tú, pero yo cuando recién iniciaba, o incluso a veces todavía, las familias me dicen, no, es que dígale que se ponga a trabajar, es que dígale que ya deje esa mujer. No es mi chamba, y si lo hiciera tampoco me haría caso. ¿Sí? Digo, si funcionara de esa manera, el usuario, cuando la mamá le dijo no consumas drogas, le hubiera hecho caso. Entonces yo no le puedo decir al usuario deja las drogas, porque pues tampoco me va a hacer caso. O sea, claro, el cerebro humano no funciona en esa dirección. Y muy importante que a veces, pues todos, ¿no? Yo creo que igual también me ha pasado en modo paciente, que quisiera ver a veces cambios un poquito más drásticos, e ir avanzando más rápido en terapia. Y pues no, nosotros terapeutas tenemos que entender que avanzamos al ritmo del paciente, pero que es mejor ir al ritmo del paciente que tratar de forzar las cosas, y que aparentemente el paciente diga cosas o haga cosas que nos hagan pensar o suponer que sí está emitiendo un cambio, cuando realmente lo que está buscando pues es ser complaciente y no está generando un cambio, una conciencia profunda. Totalmente. Sí, porque nosotros no hacemos esta parte de chismes, ¿no? Ni de una plática entre amigos, ni un cafecito, ¿no? Que a veces es como, no, pues nada más voy con el psicólogo a que me escuche. Pues en parte sí, en parte no, pero no es una escucha común como la que podría hacer con tus amigos, con compañeros de trabajo. Es una escucha diferente. Incluso lo que tú decías, la manera en cómo yo le respondo o qué le respondo, incluso, híjole, es ahí otro tema, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, diría Chuy, podríamos llevarnos muchísimo tiempo hablando sí, del tema, porque pues sí. Y yo no sé tú, pero mira, igual hace poquito leía que el tema del costo de las terapias y toda esta situación, que al final ya pues es un tema que tiene que suceder, primero porque pues tenemos que comer, y segundo porque al final del día pues se le ha invertido. Me preguntan, bueno, ¿cuántos años es de psicología? Le digo, de la universidad 5. Me dice, nada más 5. Y le digo, no, para que fueran 5 tuvieron que pasar 3 de preparatoria, 3 de secundaria, 6 de primaria, sobrevivir todo ese tiempo a las situaciones adversas que todo mundo experimenta, más estar en la universidad 5 años, que implica pues tiempo, dinero, desgaste, sacrificar a veces ciertas cosas. Incluso ahora que estamos
fuera de la escuela, pues implica seguirnos preparando, o sea, se le sigue invirtiendo. Y es como que no lo pueden ver de esa manera porque a su vez está tan sesgado el trabajo de lo que se supone tiene que hacer un psicólogo, no lo sabe la gente, no lo entiende por completo. Y es, bueno, si solo va y te escucha, pues ¿por qué tanto dinero? Bueno, pues también implica que yo me traslade de un lugar a otro, que por supuesto, como dice, sacrifique ciertas, no sacrificar, porque pues a fin de cuentas también... Sí, como dar prioridad, ¿no? Sí, a lo mejor, sí, todo esto de mis eventos personales, mis cosas, todo eso, también dejarlo un poquito en segundo plano, justo para lo que decía, seguir manteniendo el profesionalismo de lo que es mi trabajo, porque es un trabajo. Uh-huh. Y bueno, dos cosas. De entrada, a veces lo que no te cuesta no lo valoras. Y la otra parte, escuchar es una habilidad que pocas personas poseemos, ¿sí? Poseen. Tú ponte a platicar con un amigo, una amiga, una persona, y luego te dice, ay, sí, esto. O sea, luego te quiere interrumpir para decirte su pensar, su sentir. Y pues a veces el frenarte, híjole, y eso podríamos ponerlo a prueba, platicar con alguien inmediatamente, sí, o te da, o responde como a ti no te gustaría, ¿sí? Por eso nuestra escucha es diferente, porque no es lo que dice, sino cómo lo dice, por qué nos dice eso y no otras cosas, sí, ubicar todo el contexto, la historia, o sea, la edad de la persona, el género, o sea, son muchas situaciones que nosotros pareciera que no, pero acá en el cerebro estamos haciendo toda esa evaluación de todos esos elementos, ¿no? Buscando qué responder para que al mismo tiempo esa respuesta genere algo acá en el usuario, en el paciente, y que finalmente no nada más es un, pues, híjole, qué pena, me da mucha tristeza tu caso. Échale ganas, ¿no? Va más allá de eso. Es justo, pues sí, es algo para lo que se nos prepara por mucho tiempo y creo que nunca terminamos de estar completamente listos, pero pues es parte de... Uh-huh. Sí, mira, cuando en la universidad decían que para ser psicoterapeuta requieres 3 cosas: dominar la técnica, la teoría y la técnica, que habría que ver en términos de qué, mediante un examen o qué situación, estar en un proceso individual, que eso también es como bien importante, porque al final se trata de que en la terapia tus situaciones que todo el mundo tiene no interfieran con las situaciones del usuario, y pues estar en asesoría de casos, porque al final del día pues sí llega un momento donde como psicólogo dices, chis, ya le intenté por acá, pues necesito buscarle, ¿no? Y también es como cierto grado de humildad, de decir, ¿sabes qué? Pues no lo sé todo, o sea, he leído mucho, tengo muchas especialidades, pero no, o sea, la verdad es que acá necesito ayuda, ¿no? Y también, y sería un poquito injusto no mencionarlo, porque al final del día el usuario con adicción lo que necesita es solicitar ayuda, darse cuenta que necesita ayuda, que no va a poder solo. Entonces también me parece como viable ponerlo sobre la mesa y entender que todos en algún momento necesitamos ayuda. Totalmente. Y me recuerda justo, voy a citar otra vez a Chuy, como 1000 veces voy a citarlo en este video, pero le platicaba yo una experiencia que tuve con un usuario en algún otro centro y tomando en cuenta esa misma humildad de la que hablas, es esta parte de, bueno, no puedo con este caso, pues voy a referirlo con alguien más. ¿Por qué? Porque pues se sale de lo que yo, de esa limitante de la que mencionábamos al inicio. Entonces es entender que no lo sé todo, no lo puedo todo y al final del día también soy un ser humano que dice, híjole, con esto no voy a poder. Sí, claro. Y más cuando hay como elementos en la persona que nos dificultan un poquito más el trabajo, y doblemente más cuando no hay respuesta de las personas que tendría que haber. Y se me ocurre el ejemplo, el usuario tiene consumo de alcohol y tiene depresión. Eso va a hacer que el proceso psicológico sea un poquito más complicado, ¿no? Pero si tiene depresión, ideación suicida, intento suicida y requiere valoración psiquiátrica, de entrada tenemos que informar a la familia, y si la familia desconoce de este tema, es informar, concientizar, y si hay respuesta de la familia, pues que bueno, vamos avanzando. Pero si no hay respuesta de la familia, híjole, pues nos pausan un poco el tratamiento, ¿no? Así es, entonces
pues sí, es una chamba complicada porque pues no es algo que dependa totalmente de nosotros, no es de meritar el trabajo de alguien más quizá, pero hay quienes trabajan a lo mejor con máquinas y es bueno, es una respuesta y es solo esa respuesta. Nosotros hay que buscarle por aquí, por acá, ayuda de acá, entonces al no ser algo tan concreto, pues es más difícil poder llegar a un punto al final del día. Y por eso siempre como que el apoyo de la familia, pues sí, un trabajo más interdisciplinario, psiquiatra, nutriólogo, médico, sí, otros compañeros, colegas, pues siempre a final de cuentas es lo que va a ir marcando. Sí, fíjate que con ese ejercicio que mencionas, leía que precisamente el trabajo de los terapeutas no es tan validado porque no es como que arréglame la tele, ya volví a aprender, ok, ya puedo ver tangible tu trabajo. Acá con la mente pues es como veo ese avance, ¿no? Eso es un poquito diferente. Tú con el mecánico vas porque el carro ya no prende, sí, porque está haciendo mucho ruido y le quita ese ruido, ¿no? Es algo más tangible y nos es más fácil solicitar la ayuda ahí, pero con otras cuestiones ahí nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, es complicado, un trabajo complicado. Pues sí, pero bueno, Dios le da sus mejores batallas a sus peores guerreros. Así Entonces, es, y el psicólogo es su mejor guerrero. No, su peor guerrero. Su peor guerrero. Sus mejores batallas, sus peores guerreros. Entonces, pues bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Por hoy le vamos a pausar, Lupita, porque se nos presentaron actividades, pero pues bueno, ojalá que podamos darle continuidad en otra ocasión. ¿Algo que quieras decir de aquí a todo el mundo? De Europa, China, Asia, África, América Latina que nos ven. No le quiten valor al trabajo del psicólogo. Yo creo que eso y pues informarse si no conozco, si no sé de algo antes a lo mejor de juzgarlo, de tener una idea errónea y luego externarla y desinformar a los demás, pues a la leidita, preguntar, acercarme. Eso sería bueno. Sí, claro. Bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión.